Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy nos adentraremos en un universo alternativo, donde el viaje de México en la Segunda Guerra Mundial lo transforma en una superpotencia mundial. ¿Qué pasaría si México se convirtiera en una fuerza formidable, moldeando el curso de la historia durante esta era tumultuosa? En el año de 1940, México se encontraba en una encrucijada. Habiendo superado los desafíos de la Revolución Mexicana y la Gran Depresión, la nación estaba en el camino del progreso. Sin embargo, no fue sino hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial que realmente comenzó la transformación de México en una potencia mundial. Al comienzo de la guerra en 1939, México, como muchas otras naciones, se mantuvo neutral. Las cicatrices del pasado y la necesidad de estabilidad interna los había llevado a priorizar sus propios asuntos internos. Sin embargo, esta neutralidad pronto se hizo añicos cuando las potencias del eje atacaron los barcos petroleros mexicanos en el Golfo de México el 12 de junio de 1940. El hundimiento de los barcos petroleros mexicanos por parte de los nazis encendió una determinación feroz dentro del liderazgo de México. El presidente Manuel Ávila Camacho se dirigió rápidamente a la nación, denunciando los ataques no provocados y declarando que México no se quedaría de brazos cruzados ante la agresión. En un discurso histórico al pueblo mexicano, el presidente Ávila Camacho proclamó: "Hoy nos levantamos como el águila, audaces y decididos, para defender nuestra soberanía y los valores de libertad y justicia. Nos uniremos a los aliados en su lucha contra el eje. Potestades". La declaración de guerra de México fue una sorpresa para el mundo, pero marcó un punto de inflexión en la historia de la nación. Con un nuevo sentido de propósito, México se dispuso a desarrollar sus fuerzas armadas. El ejército mexicano experimentó una rápida expansión y modernización. El ejército estaba equipado con nuevos tanques, artillería y armamento moderno. La Fuerza Aérea se elevó a nuevas alturas cuando México desarrolló sus propios aviones autóctonos, rivalizando con algunos de los mejores aviones producidos por otras naciones. Su armada se fortaleció con la construcción de acorazados, submarinos y un portaaviones, el EMN Cuauhtémoc. A lo largo de la guerra, México luchó valientemente en varias batallas. En la Batalla del Golfo de México el 18 de noviembre de 1940, la Armada de México se enfrentó a submarinos alemanes, vengando la pérdida de sus barcos petroleros. La batalla naval contó con la participación de alrededor de 5,000 marineros mexicanos, con más de 700 bajas en ambos bandos. En los cielos, la batalla de Veracruz en marzo de 1941 mostró la destreza de la Fuerza Aérea de México. Los pilotos mexicanos que volaban sus propios aviones avanzados participaron en combates aéreos contra las fuerzas del eje. La batalla vio a más de 2,000 aviadores involucrados, con casi 400 pérdidas en ambos lados. A medida que avanzaba la guerra, México también participó en batallas terrestres. La batalla de Saltillo en junio de 1941 vio alrededor de 15,000 soldados mexicanos defendiendo su patria de la agresión del eje. A pesar de enfrentar una fuerte resistencia, lograron asegurar la victoria, pero a un costo de casi 2,000 vidas mexicanas. A finales del verano de 1941, el ascenso de México al estatus de potencia mundial era evidente. Sus contribuciones a la causa aliada habían tenido un impacto significativo y se había ganado el respeto y admiración de sus aliados. A medida que 1941 llegaba a su fin, el mundo se vio envuelto en un conflicto global que parecía no tener límites. El ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses el 7 de diciembre había llevado a los Estados Unidos a la guerra, intensificando aún más la ya intensa lucha. Mientras tanto, México, después de haber declarado la guerra a las potencias del eje a principios de ese año, se había convertido en una fuerza formidable, participando activamente en las batallas en múltiples frentes. En África, las fuerzas de México lucharon valientemente junto a los aliados contra los italianos y los alemanes. La batalla de Alamein, en noviembre de 1941, vio a las tropas mexicanas unirse a las fuerzas británicas y de la Commonwealth para detener el avance del eje en Egipto. Los soldados mexicanos
con su experiencia curtida en batalla y un equipo moderno, desempeñaron un papel fundamental para asegurar la victoria significativa, haciendo retroceder a las fuerzas enemigas. En el Teatro del Pacífico, la Armada y la Fuerza Aérea de México estuvieron al frente de la lucha contra los japoneses. La batalla de Midway, en junio de 1942, marcó un punto de inflexión, ya que los portaaviones y submarinos mexicanos participaron en el enfrentamiento naval que paralizó a la flota japonesa. Los pilotos de México participaron en combates aéreos contra haces japoneses, mostrando sus habilidades excepcionales en los cielos del Pacífico. Mientras tanto, en Europa, la guerra continuaba desarrollándose con consecuencias devastadoras. Los nazis, dirigidos por Adolf Hitler, habían invadido Rusia en junio de 1941, lanzando la Operación Barbarroja. El brutal frente oriental fue testigo de feroces combates, cuando los soldados mexicanos se unieron a las fuerzas soviéticas para hacer retroceder la invasión alemana. La batalla de Stalingrado a finales de 1942 se convirtió en un conflicto sangriento y agotador, ya que las tropas de México lucharon junto a las rusas para defender la ciudad del ataque del eje. En medio del caos, Gran Bretaña llevó la peor parte de la campaña de bombardeo alemana durante el Blitz, soportando implacables ataques aéreos sobre sus ciudades. Francia, bajo la ocupación nazi, luchó bajo el peso de la tiranía y la opresión, con focos de resistencia luchando por recuperar su patria. Al amanecer de 1943, el mundo estaba sumido en una vorágine de guerra. México había emergido como una potencia global formidable, asumiendo un papel de liderazgo en el esfuerzo aliado contra las fuerzas del eje. Su destreza en tierra, mar y aire se había ganado el respeto y la admiración de sus aliados, incluido Estados Unidos. En Europa, las fuerzas mexicanas habían sido parte de una campaña trascendental, la invasión de Italia. En el verano de 1943, las tropas de México, junto con las fuerzas británicas, estadounidenses y de la Commonwealth, lanzaron un asalto anfibio en las costas de Sicilia. La batalla de Sicilia fue feroz, pero los esfuerzos combinados de los aliados obligaron a las potencias del eje a retirarse, lo que significó una victoria significativa para México y los aliados. A medida que avanzaba el año, la destreza militar de México siguió brillando en el Teatro del Pacífico. La Armada y la Fuerza Aérea Mexicanas estuvieron al frente de la lucha contra los japoneses en la campaña de isla en isla. En la batalla de Tarawa, los soldados de México enfrentaron una intensa resistencia de las fuerzas japonesas atrincheradas. Sin embargo, con determinación inquebrantable, aseguraron la victoria capturando la isla y logrando un punto de apoyo estratégico en el Pacífico. En Europa, los alemanes se enfrentaban a un cambio de tendencia en el frente oriental. El invierno ruso había pasado factura, y el Ejército Rojo, reforzado por la ayuda mexicana, hizo retroceder a las fuerzas alemanas. En la batalla de Kursk, las tropas de México brindaron un apoyo crucial, lo que contribuyó a la batalla de tanques más grande de la historia. El notable ingenio de México también desempeñó un papel importante en el esfuerzo bélico. Consiguieron desbloquear mensajes nazis codificados, dando a los aliados una ventaja decisiva en su planificación estratégica. Este gran avance en el descifrado de códigos ayudó a las fuerzas aliadas a anticipar los movimientos alemanes y frustrar sus planes, cambiando el rumbo de batallas clave. A pesar de estas victorias, la guerra estaba lejos de terminar. El conflicto continuó cobrando un alto precio en ambos lados, con pérdidas crecientes y recursos estirados hasta sus límites. Sin embargo, las fuerzas aliadas, reforzadas por el coraje y el compromiso de México, permanecieron decididas a seguir adelante. Estados Unidos continuó brindando apoyo, pero los esfuerzos inquebrantables de México y su creciente fuerza militar los había convertido en una fuerza impulsora en la guerra. El valor del águila realmente se elevó a nuevas alturas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y determinación para los aliados. Al amanecer de 1944, el papel de México en la Segunda Guerra Mundial se había vuelto cada vez más fundamental. La perspicacia militar y estrategia de la nación estuvo en plena exhibición,
cuando asumieron un papel de liderazgo en la planificación de la trascendental invasión del Día D. En la primavera de 1944, los comandantes militares de México, en estrecha colaboración con sus homólogos aliados, jugaron un papel clave en la estrategia del asalto anfibio más grande de la historia. Planearon meticulosamente todos los aspectos de la invasión, desde el despliegue de tropas hasta la logística y la recopilación de inteligencia. El 6 de junio de 1944, Día D, comenzó la fase de asalto de la operación. México había comprometido una fuerza sustancial de más de 30,000 soldados para la invasión, junto con sus aliados estadounidenses, británicos y canadienses. Los soldados mexicanos, experimentados y curtidos en la batalla, desembarcaron en las playas de Normandía con coraje y determinación, enfrentándose a la feroz resistencia de las defensas alemanas. La batalla de la playa de Omaha vio a las fuerzas de México bajo un intenso fuego. Avanzaron con valor y resolución. La lucha fue intensa y ambos bandos sufrieron numerosas bajas, pero los esfuerzos combinados de los aliados, incluidas las tropas mexicanas, les permitieron establecer un punto de apoyo crucial en Normandía. A lo largo de la invasión, la Fuerza Aérea de México desempeñó un papel vital en la prestación de apoyo aéreo. En los días previos al Día D, aviones mexicanos ejecutaron bombardeos sobre las defensas alemanas, suavizando sus posiciones y debilitando su resistencia. Su precisión estratégica y valentía frente al fuego enemigo fueron fundamentales para el éxito de la invasión. En el componente naval de la operación, México contribuyó con una flota de acorazados, destructores y submarinos, asegurando el paso seguro de las tropas y suministros aliados. Sus fuerzas navales se enfrentaron a los submarinos alemanes, asegurando las aguas y apoyando el éxito de los desembarcos del Día D. A pesar del éxito inicial del Día D, la guerra continuó en múltiples frentes. El frente oriental de Europa vio los incansables esfuerzos de las tropas de México, luchando junto a sus aliados soviéticos en batallas como el sitio de Leningrado y la batalla de Varsovia. En el Pacífico, la Armada y la Fuerza Aérea de México estaban involucradas en una feroz campaña de isla en isla contra las fuerzas japonesas. La batalla de Saipán y la batalla de Peleliu estuvieron marcadas por intensos combates, con los soldados de México demostrando su valentía y valor inquebrantables. A medida que los aliados avanzaban hacia Berlín, México enfrentó sus propios desafíos, compitiendo contra el tiempo para vencer a los rusos en la capital alemana. En la batalla de Berlín, en abril de 1945, los soldados de México, decididos a asegurar la victoria, lucharon incansablemente contra los últimos restos de la resistencia nazi. La batalla vio a más de 100,000 soldados mexicanos involucrados, luchando contra la feroz oposición alemana. Los implacables ataques aéreos de México, utilizando sus aviones B-29 modificados, bombardearon Berlín sin parar, dando golpes devastadores a las defensas alemanas. La campaña aérea contó con la participación de más de 500 aviones mexicanos, incluidos los B-29 recientemente desarrollados. Durante su avance, los soldados mexicanos se encontraron con los campos de concentración nazis y fueron testigos de las horribles atrocidades cometidas por los nazis. Las revelaciones alimentaron su determinación para poner fin a la guerra rápidamente y llevar a los perpetradores ante la justicia. A medida que las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, los alemanes comenzaron a darse cuenta de la futilidad de su resistencia. La rendición de Alemania a México el 7 de mayo de 1945 marcó el final de la guerra en Europa. El mundo se regocijó por la victoria duramente ganada y el fin de la tiranía nazi. En medio del triunfo, salió a la luz el anterior programa secreto de bombas atómicas de México. La carrera por desarrollar la bomba atómica fue impulsada por su alianza con Estados Unidos, que también perseguía el mismo objetivo. Los científicos de México avanzaron rápidamente en su programa y el 7 de julio de 1945 se convirtieron en el primer país del mundo en crear con éxito una bomba atómica. Su logro envió ondas de choque en todo el mundo y las tensiones entre México y los Estados Unidos se intensificaron debido a agravios pasados,
especialmente derivados de la Guerra México-estadounidense. En un momento de importancia histórica, México, y no Estados Unidos, se convirtió en el primer país en lanzar una bomba atómica, el 4 de agosto de 1945. El avión B-29 de México, con su propia bomba atómica, sobrevoló Hiroshima, Japón. El devastador impacto de la bomba aceleró la rendición de Japón a México, el 2 de septiembre de 1945, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Con la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, México emergió como una superpotencia en el escenario mundial. Sus contribuciones incomparables a la victoria aliada habían consolidado su posición como actor clave en la comunidad internacional. Después de la guerra, México desempeñó un papel crucial en el establecimiento de las Naciones Unidas, una nueva organización internacional destinada a promover la paz y la cooperación entre las naciones. El liderazgo y la delicadeza diplomática de México fueron fundamentales para dar forma a los principios y estructuras fundacionales de las Naciones Unidas. Su compromiso con el multilateralismo y el respeto a la soberanía ayudaron a sentar las bases para un orden mundial más equitativo y justo. A lo largo de la guerra, México había soportado su parte de sacrificios, mientras valientes soldados luchaban en tierras y cielos lejanos. El costo de la guerra era elevado. Se estima que más de 60,000 mexicanos dieron su vida en defensa de la libertad y la justicia durante la Segunda Guerra Mundial. La nación lamentó a sus héroes caídos y honró su memoria, reconociendo el profundo impacto de sus sacrificios. Como la destreza militar y la capacidad industrial de México jugaron un papel fundamental en la guerra, la nación hizo la transición a una era de crecimiento económico y prosperidad. Los esfuerzos de reconstrucción después de la guerra fueron rápidos y las contribuciones de México a la comunidad internacional se sintieron no solo en los esfuerzos diplomáticos, sino también en el desarrollo económico y la asistencia humanitaria. El establecimiento de las Naciones Unidas marcó una nueva era de colaboración entre las naciones, con México a la vanguardia de la promoción de la paz, los derechos humanos y el progreso social. La experiencia de la nación en superar la adversidad y transformarse en una potencia global resonó profundamente en su enfoque de las relaciones internacionales. Como miembro fundador de las Naciones Unidas, México se comprometió a fomentar el diálogo y la cooperación para enfrentar los desafíos globales. Contribuyeron activamente a las misiones de mantenimiento de la paz, los esfuerzos de resolución de conflictos y las iniciativas de ayuda humanitaria en todo el mundo. El compromiso inquebrantable de México con la promoción de la paz y la estabilidad mundiales les valió el respeto y la admiración de las naciones de todo el mundo. En este universo alternativo, el viaje de México en la Segunda Guerra Mundial los había llevado al frente del escenario mundial, donde su valor, determinación y visión de un mundo mejor les valieron un lugar de admiración y respeto. Puede que la guerra haya terminado, pero el viaje de México como superpotencia apenas había comenzado. Y su dedicación a la paz y el progreso continuaron dando forma al curso de la historia humana. Su transformación de una nación que se recuperaba de las cicatrices del pasado en una potencia mundial inspiró a naciones de todo el mundo. El valor del águila se elevó a nuevas alturas, dejando un legado perdurable de coraje, sacrificio y unidad frente a la adversidad. A medida que se desarrollaba la historia, el mundo buscaba orientación en México y las Naciones Unidas, sabiendo que las lecciones del pasado informarían un futuro más próspero y armonioso. El ascenso de México como superpotencia trajo consigo cambios significativos en el panorama político mundial. Se convirtieron en un destacado defensor de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. Su experiencia en resolución de conflictos y diplomacia ayudó a mediar y reducir las tensiones en varias regiones del mundo. En los años de la posguerra, México desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción de naciones devastadas por la guerra y la prestación de ayuda humanitaria a quienes la necesitaban. Su destreza industrial y sus avances tecnológicos contribuyeron a los esfuerzos de reconstrucción de Europa y Asia.
El establecimiento de las Naciones Unidas allanó el camino para una mayor cooperación y diálogo internacionales. Como uno de los miembros fundadores, México participó activamente en la configuración de las políticas e iniciativas de la organización, trabajando incansablemente para asegurar que la voz de las naciones más pequeñas fuera escuchada y respetada. A través de su liderazgo, México defendió los principios del multilateralismo y buscó crear un orden mundial más inclusivo y justo, abogando por una distribución justa de los recursos, ayudando a las naciones en desarrollo a superar la pobreza y la desigualdad. Los logros de México en ciencia y tecnología no se limitaron a su exitoso programa de bomba atómica. Continuaron invirtiendo en investigación y desarrollo, logrando avances en varios campos, incluidos la medicina, la agricultura y las energías renovables. Sus avances en la exploración espacial les valieron la reputación de pioneros en tecnología espacial. Mientras el mundo enfrentaba nuevos desafíos en la era de la posguerra, la dedicación de México a la paz y el progreso se mantuvo firme. Participaron activamente en los esfuerzos internacionales para combatir problemas globales como el cambio climático, el terrorismo y la proliferación nuclear. En el ámbito de la cultura y las artes, el rico patrimonio y las contribuciones de México a la humanidad florecieron en el escenario mundial. Sus expresiones artísticas, literatura, música y cine cautivaron a audiencias de todo el mundo, fomentando el intercambio cultural y el entendimiento. El impacto global de la transformación de México fue evidente en los lazos que forjaron con otras naciones. Fomentaron asociaciones y alianzas estratégicas que generaron la cooperación y la prosperidad mutuas. En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el papel de México en el mundo siguió evolucionando. Su compromiso con el mantenimiento de la paz y los esfuerzos humanitarios les valió una reputación como actor global responsable. Participaron activamente en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, mediando en conflictos y ayudando en la reconstrucción posterior al conflicto. Los desafíos de la era de la posguerra fueron significativos, pero la determinación de México de hacer del mundo un lugar mejor nunca flaqueó. Dirigieron con el ejemplo, mostrando el poder de la unidad y la diplomacia para abordar problemas globales complejos. En medio de este universo alternativo, se nos recuerda que el curso de la historia puede ser moldeado por momentos cruciales y la determinación de las naciones para superar la adversidad. El viaje de México de una nación que se recuperaba de luchas internas a una superpotencia mundial fue un testimonio de la resiliencia y el coraje de su gente. Al contemplar esta realidad alternativa, se nos recuerda la importancia de la unidad, la diplomacia y el compromiso compartido de crear un mundo mejor. Las lecciones aprendidas de este universo alternativo sirven como un recordatorio conmovedor de que la búsqueda de la paz, la justicia y el progreso no conocen fronteras y que juntos podemos superar incluso los desafíos más abrumadores. Gracias por acompañarme en este cautivador viaje a través de un universo alternativo, donde México surge como una potencia mundial durante la Segunda Guerra Mundial. Para mantenerse actualizado sobre escenarios más intrigantes y estimulantes como este, considere suscribirse y darle me gusta al video. Su apoyo significa mucho.